Buenos días, estudiantes y amigos de YouTube. En este video tutorial les quiero presentar un software que nos permite realizar virtualización de computadoras, ¿sí? El software que vamos a estudiar hoy se llama VirtualBox. En esencia, lo que es una computadora virtual la vamos a trabajar como si fuera una ventana. Inclusive podrá ser un icono que pudiera quedar acá en el escritorio que represente a esa máquina virtual. Y resulta que al hacerle doble clic a esa máquina virtual aparecerá una ventana en pantalla donde ahí adentro estará funcionando una computadora con todas las características que una computadora tiene, ¿sí? De manera que esa computadora va a tener un disco rígido propio donde le podremos instalar un sistema operativo o dos sistemas operativos. Habrá que particionarlo, ¿sí? Esa computadora va a tener una cantidad de memoria RAM asignada para que pueda correr su sistema operativo y sus programas. En fin, va a tener todas las características que pudiera tener una máquina real. A la máquina virtual se le denomina equipo invitado, ¿sí? Y la máquina real, que yo acá la representaría como esta, que es mi máquina real, es el equipo anfitrión con el sistema operativo anfitrión. Yo estoy corriendo ahora con Linux Mint y lo que voy a querer es tener una máquina virtual donde tenga corriendo, por ejemplo, Windows 7. Inclusive podríamos hacer que esté en esa misma máquina Windows 7 y otro sistema operativo, de manera que sea una máquina con arranque dual. Entonces, el software que vamos a estudiar hoy se denomina VirtualBox, que es el que nos permite generar computadoras virtuales, ¿sí? Para eso tendrían que ir a la página de VirtualBox y ahí encontrarán las instrucciones para descargar el virtualizador. Este es un software profesional, está patrocinado o desarrollado por la firma Oracle, de manera que bueno, es muy buen software y muy popular, ¿sí? Hay de otras empresas también que permiten virtualizar equipos, como por ejemplo VMware. Entonces, bueno, una vez que tengan instalado eso, también lo que van a necesitar es tener las imágenes ISO de los sistemas operativos que quieran instalar. Yo, por ejemplo, aquí tengo la imagen ISO, el archivo .iso de Windows 7, ¿sí? Y tengo algunas versiones de Linux, como como Guaira también, para elegir algún Linux que yo quisiera instalar. Recuerden que una imagen ISO es un archivo que permite reconstruir eh, un CD o un DVD, ¿sí? Un medio óptico de almacenamiento. En este caso no va a ser necesario que lo reconstruya porque voy a poder montar directamente esta imagen y tenerla disponible para la computadora virtual, para que lo vea como si fuese una propia unidad de DVD. Dicho esto, entonces vamos a hacer a crear la máquina virtual, ¿sí? De manera que bueno, voy a abrir mi visor, aquí voy a herramienta de sistemas, ahí está VirtualBox. Bueno, esta es la pantalla principal del visor de máquinas virtuales. Ya tengo una máquina virtual acá que estuve probando un poquito para ver la versión de este virtualizador. Pero bueno, voy a dejar esta máquina de lado y voy a iniciar una máquina nueva, ¿sí? Entonces, bueno, voy a crear la computadora virtual. Así que voy a nueva. Acá me pide que le ponga un nombre, le voy a poner máquina 01 y qué sistema operativo quiero instalar en ella, ¿sí? Principalmente voy a instalar Microsoft Windows, pero podría ser que instalar alguno de los otros que me ofrece. Inclusive tengo la categoría otros, por si no apareciera ahí el que me interesa. Entonces aquí en tipo y versión aparecen varias versiones de Windows: 95, 98, 2003, Vista. Yo voy a elegir 7 de 32 bits, ¿sí? Ya que ese es el que tengo para instalar, no el de 64, pero podemos ver que aparecen
varias versiones más. Así que bueno, elijo eso, de manera que VirtualBox prepare este equipo virtual para ese sistema operativo. No sé si este paso es un paso crítico, ¿sí? Pero bueno, dado que aparece, configurémoslo lo más adecuadamente posible. Entonces voy a siguiente, y aquí me dice que seleccione la cantidad de memoria RAM en megabytes que voy a reservar para la máquina virtual. Acá es interesante que tengamos en cuenta las características del equipo real. Yo estoy trabajando con un equipo real que tiene 8 gigabytes. Entonces, lo ideal es que la RAM que yo le asigne a la máquina virtual no exceda el 50% de la RAM real de mi equipo. Así que si yo tengo 8 gigas, digamos que le podría asignar hasta 4 gigabytes a mi máquina virtual. Pero bueno, acá tienen que tener en cuenta si la máquina virtual que van a crear va a correr sola, o si el día de mañana van a querer abrir 2 o 3 máquinas virtuales en forma simultánea. Porque en ese caso, si yo voy a abrir 2 máquinas virtuales simultáneas y ambas tienen 4 GB de RAM, no le estaría dejando memoria RAM a mi equipo real, a mi equipo anfitrión. Entonces, ahí son consideraciones a tener en cuenta, ¿sí? Yo no le voy a dar 4 GB porque no quiero, porque puedo hacer que corra bien con 1 GB, que es suficiente. Acá ya le estaría dando 1 GB, ¿sí? 1024 megabytes sería 1 GB. Si quiero le podría dar 2 GB, ¿sí? Y me quedarían 6 para la máquina real. Estaríamos también en un buen rendimiento, ¿sí? Así que bueno, pero lo voy a dejar en este tamaño, ¿sí? Así que aquí voy a siguiente y ya le estoy definiendo con esto 1 GB de memoria RAM. Ahora me sale la ventana para crear el disco rígido virtual, ¿sí? Entonces bueno, aquí nos da algunas opciones. Podríamos usar un disco duro virtual existente, pero vamos a empezar una máquina de cero. Voy a crear un disco virtual ahora, así que voy a crear. Hay algunos tipos de archivos para crear el disco virtual, ¿sí? Hay algunos formatos en función de si ustedes después esta máquina la van a compartir con algún otro software de virtualización. Como no la voy a compartir y voy a tomar el que me da por defecto el VirtualBox, es el formato VDI, ¿sí? VirtualBox Disk Image. Así que tomo esa opción por default. Y aquí hay una pantalla importante que es definir si quiero que ese disco rígido virtual que estoy creando, si lo deseo que su expansión del tamaño sea dinámico o de tamaño fijo, ¿sí? Supongamos que voy a hacer un disco rígido de 50 gigabytes. Yo deseo que, porque eso va a ser un archivo, en esta máquina real, en definitiva va a terminar siendo un archivo que va a ocupar un determinado espacio, ese disco. Entonces, quiero que ese disco vaya creciendo dinámicamente hasta llegar a los 50 gigabytes, o quiero que tenga un tamaño fijo desde de entrada ya de 50 gigabytes, ¿sí? Bueno, si queremos optimizar nuestro disco real, dejaríamos reservado dinámicamente. Si elegimos tamaño fijo, ya quedaría un archivo de 50 gigas reservado para esa máquina virtual, lo cual me da la ventaja de que funcione un poco más rápido la máquina virtual. Pero bueno, no es el caso, no deseo conservar tanto tamaño para el equipo, así que lo voy a dejar con lo sugerido, que es reservado dinámicamente, ¿sí? Avanzo a siguiente. Por último me está pidiendo un nombre para ese disco, un nombre para el disco que sugiere que se llame igual que la máquina, y un tamaño en gigabytes, ¿sí? Si dijimos que queríamos de 50 gigabytes, le voy a dar ese tamaño, pero podríamos variarlo. Así que aquí ya estoy terminando de crear el disco, voy a ir a crear, y aquí entonces estoy viendo máquina 01, ¿sí? Me dice que está apagada, ya aparece con un loguito como si fuera de Windows, y aquí están las características, ¿sí? Acá aparecerán la lista de máquinas que tenemos disponibles en nuestro visor, y aquí las características. Esto es interesante porque tocando alguna de estas características aparece un cuadro de diálogo para hacer algunas configuraciones. Por ejemplo, si voy a sistema, para la máquina que he creado,
puedo configurar algunas opciones de la placa base, de la placa madre. Puedo configurar el chipset, puedo configurar con qué dispositivo voy a trabajar el puntero del mouse, ¿sí? Yo voy a elegir ratón porque estoy usando un mouse. Algunas características más sobre el mother, sobre el procesador. Inclusive se pueden emular varios microprocesadores, ¿sí? Desde una CPU hasta 4 CPUs. Hago otras características más respecto del procesador, sobre la aceleración de hardware y de video y de virtualización. Luego puedo ir a pantalla y configurar opciones de, por ejemplo, de cuánta memoria RAM voy a destinar a la memoria de video, ¿sí? Por default se están destinando 18 megabytes, podría ampliarlo hasta 128. Recuerden que mi máquina tiene 1 giga total de RAM. Otras características, como están viendo aquí, es muy amplio y muy detallado las configuraciones que podemos hacer sobre un equipo. No me voy a extender ahora para que el video no sea tan largo. Fíjense que en red, ¿sí? Podemos tener hasta 4 placas de red en la computadora virtual. Por defecto aparecerá solo una, y en un modo de conexión denominado NAT, que es un modo de conexión por default que establece VirtualBox, pero hay otros tipos de configuraciones para poder emular una LAN dentro de mi sistema, con la ventaja de que tendríamos que configurar bien esas computadoras para que puedan verse entre sí. Así que de aquí también puede salir una buena práctica para una materia que podría ser redes y lograr que varias computadoras puedan comunicarse entre sí. Bueno, en fin, distintas opciones de configuración del equipo. La que nos va a interesar acá es en almacenamiento, porque me va a mostrar cuáles son los dispositivos de almacenamiento con que cuenta mi computador virtual, ¿sí? Por un lado, en el controlador SATA. Recuerden que un disco puede ser un disco IDE, un disco SATA. Acá ya está trabajando directo con SATA, pero en otras versiones van a encontrar que ofrece IDE. Ya me está mostrando que la máquina cuenta con un disco que se denomina máquina 01, que es el disco que recién creamos, el disco de 50 GB, de hecho aquí lo dice. Y me muestra también que hay una lectora de DVD o lectora de CD, que en este momento está vacía. Resulta que si nosotros lo que queremos es instalar ahí en esta máquina, queremos instalar Windows 7, lo que podríamos hacer es ahora, no es obligatorio que lo hagan ahora, pero es una buena opción ya que estamos revisando esto, ya cargarle acá el DVD de Windows, ¿sí? Para eso, bueno, voy a seleccionar la lectora de CD-DVD y en este icono voy a elegir, en esta opción, el archivo ISO que quiero montar en este dispositivo, ¿sí? De manera que voy a ir hasta el lugar donde tengo montado disponible esta imagen ISO, y aquí llegué a la carpeta en cuestión. Aquí estoy seleccionando el archivo donde tengo el Windows, ¿sí? Así que le doy a abrir y aquí ya vemos que aparece que mi lectora de DVD ya contiene, digámoslo así, el DVD de Windows, para que cuando arranque esta computadora podamos iniciar la instalación del sistema operativo. Voy a aceptar y aquí entonces seguimos viendo el resumen de cómo está nuestra máquina virtual, y si vamos a almacenamiento ya vemos ahí el disco rígido y la unidad óptica que me está diciendo que ya tiene colocado este CD o DVD de instalación, DVD por el tamaño que tiene, ¿no? De manera que estos serían los pasos de crear una máquina virtual y asignarle un DVD para poder hacer la instalación, ¿sí? Si no le hubiéramos asignado el DVD, cuando arranquen esta máquina les va a decir que no hay un sistema operativo disponible, que por favor se lo asignemos, ¿sí? Así que bueno, hecho esto, voy a iniciar este equipo. Y aquí está arrancando la ventana que les comenté al principio de este video tutorial, donde está
arrancando esta computadora. De hecho ya arrancó con el DVD que acabamos de asignar y se está iniciando el instalador de Windows, básicamente. Salen algunos mensajes acá respecto de que esta ventana va a capturar el mouse y va a capturar el teclado para que podamos trabajar. Es interesante que leamos esos mensajes y entendamos de qué se trata. Pero aquí ya, ahí recién acabo de hacer clic en la ventana propiamente dicha y acá me dice que me va a capturar. Ven que mi mouse en este momento sale de la ventana. Bueno, acá dice que a partir de ahora va a ser capturado por la ventana de la máquina virtual. Le voy a dar el OK. Y fíjense que ahora no sale mi mouse, se queda dentro de la ventana, ¿sí? No puedo salirme de esta ventana donde está corriendo la máquina virtual. Sin embargo, en el cartel que acabo de aceptar decía que tocando la tecla control de la mano derecha, ¿sí? Recuerden que el teclado tiene dos teclas control. Ahora lo voy a tocar, lo acabo de tocar. Ahí se libera mi mouse y puede salir de la ventana y venir al sistema operativo anfitrión. Entonces, bueno, yo ahora quiero volver a mi máquina, vuelvo a hacer clic y otra vez es capturado y no puede salir. Control de la derecha, entonces, para sacar el mouse hacia el exterior de la máquina virtual. Entonces, bueno, voy a hacer la instalación de Windows. Así que aquí voy a elegir el lenguaje de instalación, que no me está dando el español. Tipo de teclado, bueno, justamente yo tengo teclado americano. Pero la mayoría de las computadoras de nuestra escuela están con teclado en español. Así que voy a instalar ahora. Y de paso vamos a hacer una instalación de Windows con dos particiones, ¿sí? Vamos a hacer un Windows, una partición C de 20 gigas y vamos a hacer una partición D de 15 gigas, ¿sí? Bueno, acá tenemos que leer todos los términos de la licencia, de una licencia de software privativo, para aceptar las condiciones y manejarnos conforme la licencia nos indica. Y en esta parte de la instalación voy a elegir Custom o Advanced, ¿sí? Para poder entonces definir el tema de las particiones que acabo de comentar, ¿sí? En esta ventana nos está mostrando el disco donde vamos a instalar Windows. Es un disco de 50 GB de nuestra máquina virtual y lo que vamos a hacer acá es crear las particiones. Yo les dije que queríamos hacer dos particiones, C y D, así que voy a Drive Options y aquí entonces voy a hacer New para que en este disco me cree una New Partition. Así que voy a New y aquí me da el tamaño, ¿sí? Expresado en megabytes, ¿sí? O sea que un disco de 50 gigas es un disco de 51.200 megabytes, ¿sí? Entonces dije que vamos a hacer una primera partición de 20 gigabytes. Así que aproximadamente son 20.000 megas. Aplico. Me sale una advertencia respecto de que estarían perdiendo datos, ¿sí? No, perdón, la advertencia es de que se va a crear una partición adicional, una pequeña partición adicional, una partición reservada para sistemas, ¿sí? Y entonces aquí se ha creado la partición de 19.4 gigas, que es la que acabo de crear, que va a ser el disco C. Pero aquí aparece una partición de System Reserver, que es la partición que acaba de crear el instalador reservada para el sistema, ¿sí? Así que esta va a ser el disco C y aquí todavía me están quedando 30 gigas que son sin utilizar en este momento, ¿sí? Como queremos hacer una de 20, les dije, y una de 15, vamos a crear aquí en el espacio sin utilizar, vamos a crear la partición D de 15 gigas. Así que voy a New y voy a elegir acá aproximadamente 15 gigabytes, ¿sí? 15.000 megas. Aplico y ahí entonces tengo la partición D. La C de 20, la D de 15, ¿sí? Ambas van a ser particiones primarias, ¿sí? Recuerden que las particiones podrían ser primarias o lógicas.
Bueno, en este caso te están haciendo dos particiones primarias y me están quedando un poquito más de 15 gigas disponibles sin utilizar. Entonces, bueno, aquí lo que podemos hacer es, si queremos la podemos formatear ahora mismo. No es necesario este paso, podemos dejarlo de lado, pero sí es interesante que donde dejen seleccionado es donde se va a instalar Windows, ¿sí? Si yo dejo seleccionada esta partición, se me va a instalar ahí, que sería la partición D, la que se conoce como partición D. Si creo que se me instala en el C, voy a dejar seleccionada la partición de 20 GB. Es lo que voy a hacer. No voy a formatear la segunda, la voy a formatear después. Así que ya, así como está, puedo avanzar. Recuerden que en este lugar lo vamos a dejar disponible para mañana e instalar otro sistema operativo. Así que voy a Next y aquí inicia la instalación de Windows, copiando los archivos del DVD y haciendo las tareas que correspondan, ¿sí? Así que bueno, vamos a esperar el tiempo necesario para esta operación. Yo voy a pausar el video y lo voy a continuar cuando haya alguna pantalla novedosa. Bueno, continuando con la instalación, nos pide un usuario. Voy a poner el famoso admin. Voy a siguiente. Me pide que tipee una password, ¿sí? Y es recomendado. En este caso no le voy a poner una password porque estoy haciendo un ensayo, ¿sí? Pero si no, si van a colocar una password, recuerden obviamente poner una password que les sea fácil recordar, salvo que este equipo lo vayan a poner a producir y necesiten una buena password, ¿sí? Pero si no, algo que sea fácil de recordar. Voy a omitirlo en este caso y en esta pantalla me está pidiendo la clave de activación. Lo voy a dejar sin activar por el momento. Aquí me pregunta sobre las configuraciones básicas para Windows. Voy a hacer las recomendadas. Voy a elegir la primera. Acá voy a definir la fecha y hora que va a tomar en este caso del sistema. Lo voy a dejar como está. Y el tipo de conexión a internet que estoy usando. Si voy a usar voy a hacer que este computador virtual trabaje como si fuera en una red hogareña o en una red de trabajo, por default red hogareña. Así ya se está conectando a internet y puedo navegar dentro de mi máquina virtual. Si la máquina real tiene conexión a internet, la máquina virtual va a poder tener su propia conexión a internet y navegar. Así que está terminando de hacer las configuraciones y va a quedar nuestro equipo corriendo con Windows 7. Esto es el proceso de instalación de Windows 7 en un equipo de tipo PC, en cualquier equipo de tipo PC. Estamos trabajando en una máquina virtual, pero las cosas hay que hacerlas tal cual fuera una máquina real. Aquí ya está corriendo. Voy al menú inicio. Bueno, puedo acceder a los distintos programas que tengo instalado. Aquí en Games, por ejemplo, bueno, sí, tengo instalados diferentes programas. Así que bueno, estoy usando el sistema operativo Windows en forma plena, habiendo hecho una instalación como corresponde, no haciendo ningún atajo, digamos, y dentro de una máquina que no virtual, y estoy trabajando en una máquina real que no tiene Windows, una máquina que en este caso, bueno, tiene Linux. Si abro el navegador de archivos, voy a poder ver aquí, entonces en Computer, mi disco local C, acá está la carpeta Windows, User, Program Files, ¿sí? Las carpetas habituales de Windows. Y está el disco, lo que acá figura como el disco D, ¿sí? Es la segunda partición, que si yo la toco ahora, me dice que no está formateada, porque está creada la partición, pero no está formateada, ¿sí? Para poder acceder a ella, vamos a tener que formatearla, asignándole un sistema de archivos, ¿sí? En este caso lo voy a hacer para que obviamente esté disponible. Voy a ir a Format Disk y aquí me sale el cuadrito de formateo
de nuestro sistema Windows. Me dice que la capacidad va a ser de 14.6 gigas. El sistema de archivos que le puedo asignar, según esta versión de Windows, trabaja con NTFS o con FAT32, ¿sí? Voy a elegir NTFS, que es la más adecuada. El tamaño de las unidades de asignación, ¿sí? Podemos hacer algunas configuraciones si tuviéramos algunos requisitos especiales, pero por default la unidad de asignación física para guardar datos es de 4096 bytes, así que voy a dejar eso que es lo recomendado. Le podemos poner una etiqueta si quisiéramos, por ejemplo etiqueta datos, en el caso de que este disco lo fuéramos a guardar para eso, y aquí le damos inicio. Advierte que se van a perder los datos siempre que formateamos una partición. Vamos a eliminar los datos preexistentes en ella, ¿sí? Aunque en este caso no hay datos preexistentes. Bueno, esta es una tarea que lleva unos minutos, pasado lo cual aquí ya nos advierte format complete. Le doy el OK, voy a cerrar esta ventana y ahora sí estoy parado en el D con el disco vacío, ¿sí? Si quisiera crear una carpeta, ahí estoy creando una carpeta, puedo crear un archivo, seguramente un text document, un texto.txt, lo abro, puedo escribir, lo puedo guardar y he creado mi primer archivo de texto. Creo que no lo guardé. Bueno, así que bueno, aquí estoy en el disco C, en el disco D. Cuando no deseo utilizar más esta máquina, podemos instalar software, obviamente, obteniendo los instaladores. Aquí, bueno, voy a extraer el puntero con control de la derecha para poder sacarlo fuera de la máquina. Aquí hay una barra de estado de VirtualBox donde me muestra si está trabajando con el disco rígido virtual, si está trabajando con la lectora de DVD, el estado de conexión de la placa de red, si hay operación, si está trabajando con los puertos USB o si deseo añadir algún dispositivo, algún pendrive a la máquina virtual, ¿sí? Primero lo coloco en la máquina real y vendré a este icono para pedir que tome el pendrive que coloqué en la máquina real. Bueno, y otras configuraciones y estados de la máquina virtual, ¿sí? Pero bueno, si yo no quiero trabajar más con la máquina virtual, ¿sí? Toco otra vez para estar adentro de la máquina virtual. Lo que voy a hacer es apagarla, y apagarla como se apaga siempre, ¿sí? Voy a shutdown o apagar el equipo, y aquí se está apagando Windows 7 en mi máquina virtual. Volviendo entonces a mi ventana del administrador de máquinas virtuales. Entonces aquí me figura apagada. A ver acá en almacenamiento. Bueno, lo que voy a hacer ahora es quitar en almacenamiento, como habíamos puesto el ISO de Windows, ¿sí? Lo voy a quitar. Toco allí, toco el DVD con la máquina apagada, y aquí voy a ir a eliminar disco ISO de la unidad virtual. Toco allí y ahí me queda vacío. Acepto y ya tengo mi máquina con Windows instalado, con la unidad de DVD, la unidad óptica vacía, de manera que cuando arranque intentemos, lo voy a hacer, voy a iniciar de ahí. Estamos pretendiendo que arranque con lo que está instalado, ¿sí? Con el sistema operativo que tiene instalado, que de hecho lo está haciendo. Así que bueno, hasta aquí hemos visto cómo cómo crear una máquina virtual y cómo instalar un sistema operativo en ella, con dos particiones en este caso, ¿sí? Solo de la cantidad de particiones es un análisis previo que debemos hacer para determinar qué es lo que más nos conviene, si queremos hacer una partición que ocupe todo el disco, si queremos hacer dos porque en una queremos resguardar datos u otro tipo de archivos. Bueno, son discusiones previas al momento de instalar un sistema operativo en un equipo.
Y en este caso hicimos dos particiones y dejamos un espacio reservado en la máquina, en el disco, perdón, para el día de mañana instalar otro sistema operativo o crear otra partición si fuera el caso, ¿no? De manera que bueno, acá hemos terminado esta parte de nuestro video tutorial. Lo que vamos a ver a continuación, ya mismo, esto sería parte 1 hasta aquí. Ahora vemos a la parte 2, ¿sí? Parte 2, ¿qué sería? Que quiero instalar en esta misma máquina, quiero instalar Linux, ¿sí? Quiero instalar un Ubuntu, vamos a elegir un Ubuntu un poco viejito, que es el Ubuntu versión 10, que fue un Ubuntu muy famoso, por decirlo así. Entonces, y lo vamos a hacer en ese espacio del disco que dejamos sin utilizar. Entonces lo primero que voy a hacer es colocar el DVD de instalación, ¿sí? Así que voy a ir a almacenamiento, voy a ir a la unidad óptica que está vacía, y voy a venir acá y voy a elegir el DVD de instalación del otro sistema que quiero instalar, ¿sí? Voy a elegir Ubuntu 10.04, es un Ubuntu bastante liviano, se lo voy a mostrar acá en el navegador de archivos, ¿sí? Aquí está el archivo, el ISO, en su versión para escritorio de tipo i386, o sea que es de 32 bits. Cuando dice AMD64 es una versión de 64 bits. Cuando dice i386 es una versión de 32 bits. Tengo otros Linux para instalar, pero este lo prefiero porque es livianito, tiene 728 megas. Los otros Linux que tengo por aquí son un poquito más grandes los archivos, porque le van a dejar más softwares instalados, ¿sí? Estos que tengo acá ya vienen seguramente con el LibreOffice. El Wayra viene con mucho software, por eso es una imagen más pesada todavía, tiene 3 gigas. Por aquí tengo algunos Ubuntus, también de 1.3, acá tengo un Ubuntu de 600 megas prácticamente, y el Ubuntu 12 también. Pero bueno, voy a probar ahora con el Ubuntu 10, que lo usé mucho tiempo. Un lindo escritorio también. Así que bueno, esta es la imagen de DVD que le voy a colocar a mi computadora virtual. Entonces bueno, voy a ir al DVD a vacío, pincho entonces acá en seleccionar y voy a tomar esa imagen ISO, ¿sí? Le doy a abrir, vamos a esperar a que se configure, se asigne, acepto. Y ahora sí, si yo inicio esta máquina, estoy iniciando una máquina con un DVD adentro, ¿sí? Va a intentar arrancar con ese DVD, así que le doy a iniciar y vemos que sí está iniciando diferente, porque está iniciando con el DVD de Ubuntu 10.04. Así que vamos a esperar estas pantallas iniciales para luego sí poder desarrollar su instalación. En la primera pantalla que nos aparece vamos a elegir el idioma con el que queremos operar en nuestro Linux, ¿sí? Yo voy a elegir Spanish, español aquí, y generalmente van a tener en las versiones esta distribución Linux deriva de Debian, de una distribución madre que es la distribución Linux Debian. Generalmente en este tipo de distribuciones nos da la posibilidad de probar a la distribución sin instalarla o directamente hacer la instalación. Si eligen probar, estarían haciendo una sesión en modo live. Entonces arranca el sistema operativo sin instalarse y pueden conocerlo, utilizarlo, pueden hacer todo, solo que no les va a quedar instalado en el equipo y va a funcionar un poco más lento, ¿sí? Porque bueno, al no estar instalado tiene que hacer las lecturas desde el CD o DVD de instalación directamente. Si eligen instalar, bueno, están haciendo la instalación de este sistema operativo en un disco, en un equipo, que es lo que voy a hacer ahora. Pero bueno, la opción de trabajar en live es muy interesante cuando quieren recuperar datos
de un equipo que no puede iniciar por sí mismo, cosa que sucede con cierta frecuencia. Se nos avería el sistema operativo de un equipo y queremos rescatarle los datos que han quedado en su interior. Bueno, tenemos que arrancar por fuera con algún pendrive booteable que nos permita acceder al disco rígido. Bueno, esa sería la opción que le mostraba hace unos instantes. Bueno, aquí el instalador me va a preguntar en qué zona estoy trabajando. Bueno, vamos a elegir lo que corresponde. Voy a seguir. Es bueno que configuremos el teclado, ¿sí? Para que luego nos funcione correctamente la distribución de las teclas con lo que queremos escribir. Así que yo aquí aquí ya me sugiere algo. Voy a probar en esta zona a ver si me está funcionando bien. La coma, el signo mayor, la llave, el corchete con el arroba. Sí, me está funcionando todo bien. Los paréntesis lo estoy probando, el igual y el más. Así que creo que encontró la distribución correcta. Así que voy a ir adelante, pero si algo no me funcionará bien aquí, es el momento de poder elegir una distribución más adecuada, ¿sí? Así que en esta etapa es interesante que lo resuelvan ahora. Después también lo pueden resolver, no hay problema, pero mejor tener el teclado andando correctamente de entrada. Voy adelante, voy al paso siguiente, y aquí me muestra una ventana donde, bueno, el instalador se ha encontrado con un disco, ¿sí? Con un disco en mi máquina virtual, y acá me está mostrando cómo está ese disco. Dice que el disco encontró una partición con 20 GB, la muestra acá en verde, y una segunda partición de la muestra en naranja de 15 GB, ¿sí? La partición SDA2 y SDA3, así las denomina Linux, ¿sí? Y un espacio libre de 17 GB. Y aquí me hace una pregunta el instalador, ¿sí? ¿Dónde desea poner o instalar sería Ubuntu 10? Instalarlo junto a los otros sistemas operativos, eligiendo entre ellos al arrancar el equipo. Borrar y usar el disco entero, ¿sí? Pero ahí me advierte que se va a borrar Windows 7, ¿sí? Usar el mayor espacio continuo libre, que sería que utilice aquí, o especificar particiones manualmente, o lo que es la etapa avanzado, ¿sí? Yo voy a elegir esta opción porque me interesa que como instaladores de sistemas operativos conozcamos algunos detalles de cómo se debe instalar un sistema Linux en un equipo. Así que voy a elegir especificar particiones manualmente, pero sabemos que lo vamos a terminar ubicando en este lugar. Ya se los voy adelantando, ¿no? Era la idea que teníamos originalmente. Así que habiendo elegido esta opción, voy a adelante. Y aquí entonces sí voy a configurar cómo quiero instalar Linux en mi espacio libre, o si quisiera pisar alguna de las otras particiones, ¿sí? Fíjense que aparece la partición que reservó Windows para sistema. Esta es la partición NTFS del C de 20 GB, y esta es la partición D de 15 GB que está usando Windows. La reconozco porque dice NTFS, que es ese sistema con el que particionamos. También me da el espacio que está siendo usado en esas particiones. Y aquí está el espacio libre donde vamos a crear las particiones para Linux. En principio, cuando queremos instalar Linux, en los sistemas que usan en equipos que tienen memoria RAM por debajo de los 8 GB, es conveniente hacer una partición de intercambio, ¿sí? La partición de intercambio sirve como una ampliación de la memoria RAM del equipo. Cuando el sistema operativo no tenga más memoria RAM disponible, va a usar el archivo de intercambio o la partición de intercambio, depende del sistema que hayamos implementado, para trabajarla como si fuera memoria RAM. Esto merece una explicación más detallada que no voy a entrar ahora, pero no es tan sencillo como lo que les acabo de decir, ¿sí? Entonces, bueno, lo que sí quiero que entendamos es que su función general y cómo crearla en el momento de instalar.
Entonces pensemos en esto. Necesitamos una partición que funcione como ampliación de la memoria RAM, que es la partición de swap, partición de intercambio, y necesitamos una partición al menos que sea la partición principal para Linux, en la cual se instale justamente el sistema operativo y todos los archivos, las carpetas, el directorio del usuario y demás. Entonces al menos debemos crear dos particiones. Hago esta aclaración porque depende del uso que le van a dar al equipo. Pueden hacer más particiones. Linux se puede distribuir la instalación de Linux en varias particiones, de manera que el equipo pueda funcionar más óptimamente, de manera que las actualizaciones del kernel se trabajan en una partición por separado. Bueno, hay una cantidad de configuraciones muy interesantes que se pueden hacer, pero para un usuario final, un usuario hogareño, no es necesario entrar en esos detalles, ¿sí? Entonces vamos a hacer una instalación básica, una instalación de, como les decía, dos particiones. La principal para todo el sistema y una partición de intercambio. Entonces, bueno, en el espacio libre, ahí voy a añadir, porque quiero que en este lugar se añadan particiones. Pincho en añadir y me sale una ventana como esta, en la cual voy a elegir si quiero que la partición sea primaria o si quiero que sea una partición lógica. Ya tenemos dos particiones primarias en el equipo, ¿sí? Podríamos crear una tercera partición primaria e incluso hasta una cuarta partición primaria. Es el máximo que me permite el sistema de particiones MBR. Luego hay otro sistema de particiones que es el sistema GPT, que permite hacer más particiones primarias, pero el sistema MBR solo permite hasta 4 como máxima. Sin embargo, ya salió sugerido, el mismo instalador me sugiere que lo haga de tipo lógica. Voy a aceptar esta sugerencia, pero podríamos cambiar la primaria, no habría ningún inconveniente, ¿sí? Voy a aceptar que sea lógica, por lo tanto se me va a estar creando una partición extendida para poder albergar la o las particiones lógicas. Y voy a usar casi todo el espacio disponible, ¿sí? Casi todo el espacio disponible para poder crear la partición del sistema de Linux, ¿sí? Pero si uso todo, si uso los 16.986 megabytes, no me voy a estar dejando lugar para la partición swap. Recuerden que tenemos que hacer dos particiones. Entonces lo que voy a hacer es quitarle un poco de tamaño a esta partición. ¿Cuánto necesito para la swap? La sugerencia es que sea el doble de la RAM existente. Y este computador que estoy usando, este computador virtual, tiene 1 GB de RAM. 1 GB de RAM. Entonces yo tendría que dejarme 2 para hacer el swap. Entonces, si voy a reservarme 2 para hacer el swap, no voy a usar los 16, sino que voy a usar 14 aquí, ¿sí? En vez de usar 16.000, voy a usar 14.986, dejándome 2 GB para trabajar la memoria, la partición swap. Aquí me pregunta si quiero que esté al principio o al final del espacio libre disponible. Lo voy a dejar al principio. Y el sistema de archivos con el cual quiero trabajar la partición de sistema de Linux, ¿sí? Sten4 es el que se está utilizando en los últimos años, pero bueno, podríamos elegir alguno de los otros sistemas que son nativos para Linux, ¿sí? Así que bueno, voy a dejar Sten4. Por último me dice qué quiero instalar, qué parte de Linux quiero instalar en esta partición, ¿sí? Al abrir esta lista me sale para elegir si quiero que esté todo el Linux instalado, elijo barra, elijo la barrita de la raíz, o si no puedo elegir alguna de las otras partes en las cuales puedo fraccionar una instalación de Linux, ¿sí? Acá es donde yo le decía las varias particiones que podemos crear. Pero bueno, vamos a elegir que todo, habíamos dicho, en una sola partición, así que ahí selecciono la barra, de manera que bueno, 14.900 megabytes o sea prácticamente 15 gigas en una partición lógica con sistema de archivos Sten4, ¿sí? Y que todo el Linux queda instalado en esa partición. Acepto, se aplica la configuración y me están quedando estos 2000 megas. Fíjense que ya quedó aquí Sten4 y punto de montaje me quedó la barra.
se va a formatear esta partición cuando sea propicio, pero me está quedando todavía el espacio libre para hacer la segunda partición, la de swap, la que habíamos calculado hace un ratito. Así que en esa voy a también añadir, selecciono el espacio libre, voy a añadir. Y aquí es más simple, porque en lugar de hacer estas configuraciones que hemos hecho acá arriba y elegir el sistema de archivos y demás, directamente voy a elegir el sistema de archivos, voy a área de intercambio, ¿sí? Quiero que estos 2000 megas sean trabajados como área de intercambio o el famoso swap. Al elegir aquí área de intercambio ya se configura el cuadro de abajo, se anula, ya no puedo elegir punto de montaje ni nada porque área de intercambio define esta situación. Acepto. Y aquí entonces vemos que dice swap. Así que tengo NTFS, 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 que son las de Windows, Extend 4 para Linux y el área de swap o de intercambio, que también va a trabajar Linux. No hace falta ni que seleccione como nos había pasado antes. Yo puedo dejar aquí seleccionado cualquiera y puedo dar adelante que Linux sabe dónde se tiene que instalar. El instalador sabe que tiene que hacerlo ahí. Así que bueno, voy adelante. Y aquí ya me está haciendo las últimas preguntas el instalador. Por ejemplo, que definamos el usuario principal para este Linux, ¿sí? Así que vamos a poner alumno, que es lo que solemos hacer en la escuela. Contraseña, vamos a poner una contraseña fácil de recordar. Estoy poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? El nombre que va a tener el equipo para Linux. Alumno laptop, o si quisiéramos modificarlo no hay problema. Y por último, cómo queremos que al iniciar este Linux se inicie, si inicia sesión automáticamente entrando ya con el usuario alumno, o si queremos que nos haga un login de usuario, ¿sí? Que pida que el usuario se ingrese con su nombre y contraseña, ¿sí? Como estoy haciendo un ensayo, como estoy haciendo una prueba, como este equipo no va a quedar en manos de otras personas, le voy a poner iniciar sesión automáticamente, que ya inicie con el usuario mismo. Voy adelante. Me avisa que ya está listo para hacer la instalación, que se van a formatear estas particiones. La partición SDA5 y SDA6 como de intercambio y como está en 4. Bueno, las cosas que hemos venido configurando en toda esta parte de la instalación. Así que cuando le doy a instalar, que lo estoy haciendo ahora, inicia la instalación. Así que ahora van a pasar algunas pantallas de bienvenida y luego va a quedar instalado el sistema operativo. Si en algún momento nos pregunta, es probable que nos pregunte, sobre todo las versiones más recientes de Linux, si queremos instalar software de tercero para que tengamos disponible la mayor cantidad de drivers y controladores de hardware posible. Eso lo podemos marcar o no, depende de la política de uso que queramos hacer de nuestro equipo. Aquí estamos hablando de software libre versus software propietario. Y también nos va a preguntar si queremos que esta computadora en este momento de instalación se conecte a internet, y si queremos, una vez conectados a internet, si queremos descargar actualizaciones del sistema operativo. Como estamos haciendo un ensayo de instalación, no lo voy a marcar, ¿sí? Sugiero que no lo marquemos, salvo que, bueno, que este equipo ustedes se lo quieran quedar como una computadora de uso frecuente. Si lo van a hacer de uso frecuente, convendría hacer una actualización. De todas maneras, recomiendo que no lo marquen eso, que hagan una instalación sin descargar actualizaciones, porque el proceso se va a hacer muy largo, el proceso de instalación, ¿sí? Si elegimos que no se actualice en este momento, bueno, se hace la instalación en un tiempo breve, en unos minutos, y ya nos queda el sistema instalado. Luego lo podemos actualizar como cualquier sistema operativo. No hay problema con eso. Así que bueno, aquí está avanzando, entonces progresando la instalación. Voy a pausar la grabación unos minutos hasta que termine, y vemos cuando esto haya finalizado para terminar con nuestro tutorial. Voy a pausar. Bueno, ha finalizado la instalación, me dice que debo reiniciar el equipo, así que voy a hacer eso justamente, voy a darle a reiniciar ahora. Probablemente me diga que debo retirar la imagen ISO del computador para poder
Dice, aquí lo dice, ¿sí? Dice, bueno, he perdido el mouse porque estoy en modo texto en este momento del equipo virtual, pero en las últimas dos líneas dice, remueva el disco y presione Enter, ¿sí? Remueva el disco, pero bueno, como tengo todavía la máquina andando y no puedo ir a remover el disco, le voy a dar Enter ahora y ahora estaría reiniciando. Bueno, aquí ya está reiniciando la máquina virtual y ya vemos que tenemos presente el gestor de arranque group, que me permite elegir si quiero iniciar con Ubuntu o si quiero iniciar con Linux, ¿sí? Antes de entrar voy a hacer un apagado forzado, así que voy a venir aquí y voy a elegir apagar la máquina para quitar la imagen ISO, ¿sí? Voy al almacenamiento. Bueno, se ve que cuando toqué el Enter se quitó, porque acá estoy viendo que está vacío. Esto que les comenté hace un minuto. Bueno, entonces ya quedó eliminado el medio de instalación de la máquina virtual. Genial. Así que bueno, ahora voy a iniciar, sí, por fuera. Aquí está arrancando la máquina y tiene que aparecer el group. Acá va a aparecer. Esto es el gestor de arranque, que me permite elegir arrancar Ubuntu en modo normal, arrancar en modo recuperación, hacer un testeo de memoria, hacer un testeo de memoria más avanzado. No tengo presente la diferencia entre estos dos, pero los dos son para testeo de memoria. Y por último, si quiero entrar a Windows, entro a Windows, ¿sí? Haciendo Enter ahí, entraré a Windows. Haciendo Enter ahí, entraré en este caso a Ubuntu 10.04. Con esto hemos concluido el objetivo que tenía en este video tutorial, que era crear una máquina virtual, conocer sus características y sobre todo el modo operativo de esta máquina, y poder instalar en esta máquina virtual dos sistemas operativos. Aquí entonces está corriendo mi querido Ubuntu 10.04 con Genome 2, un gran escritorio de aquellos tiempos, ¿sí? Es interesante que ustedes desde Linux pueden acceder a todas las particiones que tiene el equipo, ¿sí? Así que yo aquí estoy en el directorio alumno, pero puedo ir al sistema de archivos de Linux o puedo ir a los de Windows. Fíjense que ahí está la partición C de Windows y está la partición D de Windows, ¿sí? Puedo acceder a esa partición, puedo acceder a la partición C de Windows y revisar, copiar, borrar archivos, cosa que cuando estoy trabajando con Windows no me deja acceder a las de Linux, ¿sí? Bueno, van a salir algunos mensajes sobre actualizaciones y demás. Voy a apagar el equipo, eso sí. Voy a hacer el cierre de sistema. El cierre de sistema lo vamos a hacer como siempre, ¿sí? Como se debe cerrar un sistema operativo. Y por último les quiero mostrar qué pasó en mi computador real, ¿sí? Yo estoy trabajando en una computadora real. Bueno, ¿qué sucede ¿dónde está la máquina virtual? ¿Sí? Yo estoy aquí en mi máquina real, ¿sí? Destaco esta situación y aquí tengo una carpeta que se llama VirtualBox VMs, ¿sí? En esa carpeta han quedado guardadas las máquinas virtuales que he creado. Entonces pincho ahí y aquí tengo la que teníamos al principio, que es esta máquina que les dije que yo ya la había probado, y la máquina que hicimos hoy, que es máquina 01. Aquí está, esta es máquina 01. Si me meto ahí voy a encontrar, bueno, algunos archivos, algunas carpetas y demás. Aquí están toda la información de mi máquina virtual. Noten que esto ocupa un espacio considerable. Este archivo aquí, máquina01.bdi, es el disco rígido virtual. Este es el disco rígido virtual. Lo otro son otros archivos que hacen a la máquina misma. Noten que el disco rígido virtual ocupa un tamaño considerable. En este momento está ocupando 7.9 gigabytes, ¿sí? Este es el disco de 50 gigas que va a poder llegar hasta 50 gigabytes, ¿sí? Bueno, en este disco tenemos instalados los dos sistemas operativos, ¿sí? Windows 7 con partición C y D y Linux, Ubuntu, GNU Linux Ubuntu, distribución Ubuntu en versión 10.04, con también sus particiones.
Está ocupando en este momento casi 8 GB, ¿sí? Bueno, este disco irá creciendo, este archivo que representa el disco irá creciendo a medida que vayamos instalando cosas, software en la máquina virtual y bueno, hasta llegar a los 50 GB. En ese momento finalizará. Recuerden que cuando creamos este disco elegimos expansión dinámica, por eso que ahora mide 8 GB, ¿sí? Si hubiéramos elegido tamaño fijo, este disco en este momento este archivo estaría pesando 50 GB en mi máquina real. Entonces, bueno, son posibilidades de configuración que nos da el software VirtualBox. De manera que si quisiéramos llevarnos la máquina, tampoco es bueno que copien este directorio y lo peguen en otro lugar. Si ustedes quieren la máquina completa, en realidad lo que deben hacer es exportarla, ¿sí? Seleccionan la máquina que quieren trabajar y van a exportar servicio virtualizado para poder hacer un comprimido, un archivo de traslado de la máquina hacia otro computador o hacia otro dispositivo de almacenamiento. Pero copiar y pegar esta carpeta que yo recuerde no era la forma adecuada, ¿sí? de poder llevarme la máquina a otro lugar. Así que bueno, esto es VirtualBox y esta es la forma de instalar dos sistemas operativos. ¿Es la única? Por supuesto que no. Hay muchas otras formas, ¿sí? Pero en un esquema básico, en una primera aproximación, tenemos esta idea de cómo lograrlo. Me despido de ustedes hasta un próximo video tutorial.